Muy bien, bienvenidos otra vez. Continuamos con nuestra clase hoy, Nueva Criatura. Nueva Criatura. Muy bien. Nacer de nuevo es un término que Jesús usó para referirse al momento en que nosotros creemos en Él. Y hay un pasaje muy revelador que quisiera compartir con ustedes que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 7. Escucha. Lo voy a leer y tú lo puedes seguir allí en pantalla. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, un hombre religioso, un hombre que conocía la ley, conocía las Escrituras, pero no tenía una relación con el Dios que inspiró las Escrituras. Era uno de los maestros de su tiempo. Nicodemo, ese mismo hombre, le pregunta a Jesús: ¿cómo podría yo nacer siendo viejo? Jesús le dijo: no es así como tú piensas. Es necesario nacer en agua, es decir, en el bautizo, y es necesario nacer en el Espíritu. Mire lo que dice Juan capítulo 4, versículo 24. Dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien, si Dios es Espíritu, y hay que adorarle en espíritu por consecuencia, es necesario nacer del Espíritu. Es necesario nacer de Dios. Y Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, derecho, de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, le explico esto. Nosotros todos en esta tierra nacimos de nuestro padre físico, en la carne, de nuestro padre terrenal. Pero ahora es necesario nacer de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial no es terrenal, Él es Espíritu. Por eso el versículo 13 dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este nuevo nacimiento, entonces, te da el poder, es decir, el derecho de ser hecho hijo de Dios. Es decir, los que reciben a Jesús en su corazón nacen de Dios y entran al reino de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, tú ya eras una criatura, pero ahora en Cristo Jesús eres nuevo, dice la Escritura. Cuando tú crees en Cristo, viene el Espíritu Santo dentro de ti que te da el poder de desatarte de tu pasado y de ligarte a una nueva identidad en Cristo. De desatarte de tu antigua manera de pensar, de hablar, de sentir, de tu antiguo estilo de vida. Entonces, no hay excusa para seguir viviendo de acuerdo a la vieja criatura que tú antes eras, porque la palabra nos exhorta a dejar todo atrás. Ahora, este proceso no se logra solo por, digamos, arte de magia. La Escritura dice: todas las cosas han sido hechas nuevas. Hechas significa que hay que trabajarlas para que se conviertan en nuevas. Algunas cosas tomarán más tiempo y otras menos, pero lo cierto es que habrá un trabajo que hacer para que se logre la transformación de algo viejo en algo nuevo.
Este es un trabajo conjunto entre Dios y tú. No es algo que Cristo haga de forma independiente, porque se trata de tu vida. El protagonista de esta historia llamada vida eres tú precisamente. Dios va a trabajar contigo, con tu voluntad, con tus deseos, con tu búsqueda. Tú no te puedes cruzar de brazos y decir, bueno, pues aquí estoy, que Dios lo haga. Si Él me puede cambiar, pues entonces que me cambie. No, no es así. Si tú no quieres, no va a suceder. Es un trabajo conjunto. Pero déjame decirte que por mucho que lo intentaras, no podrías cambiar. Ningún sistema en esta tierra, ni pedagógico, ni psicológico, ni ningún curso de inducción de personalidad, ninguna ayuda humana pudiera cambiar un asesino en un santo, excepto el Espíritu Santo. Nadie puede transformar la vida de un perdido homosexual, de un perdido drogadicto, en un hombre de bien, en un hombre que sirva a Dios, en un hombre con una vida limpia, con una vida regenerada. Ni el mejor sistema de ayuda pudiera hacerlo, excepto el Espíritu Santo, cuando la persona busca a Dios con toda honestidad. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 23, dice la Escritura, escuche usted, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, mire usted, viciado, dice la Biblia, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tu nuevo estilo de vida dependerá de tu nuevo estilo de pensamiento. Los pensamientos que tomas de la palabra de Dios van a crear una nueva mentalidad, y tu nueva mentalidad te va a abrir nuevos caminos y nuevas rutas que estaban cerradas por cuanto tú dirigías tu destino por causa de tu antigua manera de pensar. Es importante aclararte esto. Ser bautizado y asistir a la academia no garantiza nada. El fruto de tu vida es la evidencia, más bien. Si tú eres nueva criatura, ya no andas en fornicación, ya no andas en iras, en griterías, en borracheras, en maledicencias, como dice la Escritura. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 19, dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia nos dice que nos limpió de pecado, sí, ciertamente, pero también de la manera de vivir que de nuestros padres nosotros heredamos. El Espíritu Santo dicta nuestra nueva forma de vida en su palabra. Así que te quiero compartir, para cerrar este pensamiento, 3 verdades fundamentales. Número 1, la nueva vida que tú tienes en Cristo Jesús exige primeramente nacer de nuevo, como lo hemos estado hablando. Lo vuelvo a repetir un poquito. El primer nacimiento nos provee una vida física, pero aunque nacemos físicamente vivos, también nacemos espiritualmente muertos, por otro lado. El segundo nacimiento no es para vida terrenal, no es para vida temporal, es para vida eterna. El segundo nacimiento es lo que nos hace vivir en Cristo Jesús. Y es Cristo Jesús, además, quien nos hace vivir. Entonces, mientras Cristo viva, viviremos nosotros toda la eternidad cuando nacemos por segunda vez en Él.
Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La vida eterna no la heredamos al morir. Somos espiritualmente vivos desde ahora. Y cuando nuestro cuerpo físico muera, nosotros seguiremos viviendo. Es decir, la vida eterna no comienza con la muerte, la vida eterna comienza en el momento en que tú recibes a Cristo Jesús. Aunque biológicamente un día vas a morir, tu espíritu empieza a ser vivo para la eternidad en el momento en que recibes a Cristo Jesús. La vida espiritual no es dada solo por el nacimiento o por los apegos doctrinales o por los apegos religiosos. No, la vida espiritual nos es dada por cuanto nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. No todo el que nace en familia cristiana es salvo, así como aquel que no porque duerma entre los autos es auto, ¿verdad? No porque duerma en el estacionamiento es auto. Así también el que nace en una familia cristiana necesita arrepentirse, aunque de pequeñito nació en la familia cristiana y aunque sus padres ya eran cristianos, necesita tener su propio proceso de arrepentimiento y de nacimiento en Cristo Jesús. Número 2. La vida nueva nos trae una nueva identidad. Es decir, ser cristiano no es cuestión de obtener cosas, de obtener algo, sino de ser alguien. Nacer de nuevo te transforma en alguien que no eras, en alguien que no existía. Por eso es que naces a una nueva vida. Cuando eres cristiano, no solamente recibes perdón, vida eterna, promesas de ir al cielo, no solamente recibes el Espíritu Santo, etc. Recibes toda una nueva identidad. Después del conocimiento de Dios, el conocimiento de quiénes somos es lo más importante para vivir una vida en victoria. Eso es muy importante, anótalo. La Biblia dice que el padre de toda mentira es el diablo. La mentira es el arma favorita de Satanás. Y él no desea que te des cuenta de quién tú eres en Cristo ahora. Porque cuando tú pierdes la identidad, él te puede extraviar fácilmente con cualquier mentira. Si él puede engañarte, él va a tratar de engañarte para que creas su mentira. Él va a tratar de meterte en la cabeza de que no eres aceptable a Dios, que nunca vas a poder ser gran cosa como cristiano, que tu pasado es demasiado pecaminoso para ser nuevo ahora, que has hecho demasiadas cosas mal como para que de un día para otro tú puedas llegar a ser un hombre o una mujer nueva en Cristo Jesús. Te va a hablar a través de los amigos, te va a decir, es que tu problema no es gripa como para que se te quite en 3 días. No te hagas, tienes 20 años, 30 años viviendo como vives, como para que de pronto vengas a decirme que Dios te perdonó y que eres nueva criatura. El diablo te va a atacar de 1000 formas para quitarte tu identidad que tienes en Cristo Jesús. Si tú crees esta y otras mentiras, el diablo logrará que vivas como si no tuvieras una posición en Cristo Jesús como su hijo. Y habrá logrado apartarte del camino. Si tú llegaras a pecar, ahora que estás en Cristo, Él va a provocar en tu pensamiento que tú digas, ya no tiene caso, ¿para qué si fallé? Nunca voy a poder, total ya pequé de una vez, me tiro a la perdición porque esto ya no tiene caso, y habrá logrado que te pierdas, aun cuando tú eres hijo amado. Un hijo, aunque se porte mal con su padre, de repente sigue siendo hijo. Quizá el padre lo corrija, lo discipline, pero sigue siendo hijo. Cuando usted peque, no se tire de una vez al lodo, porque si usted se tira al lodo es que quizá nunca dejó de ser cerdo. Pero cuando usted pasó de ser cerdo, valga la comparación, disculpe, cuando pasó de ser cerdo, pasó a ser oveja del Señor. Cuando una oveja cae en el lodo, no se queda en el lodo porque su naturaleza no es ser puerco. Se levanta, se da cuenta que cayó, se sacude, se limpia y continúa adelante. A él le queda claro, soy oveja, no soy puerco. El puerco se queda tirado en el lodo porque se recuerda que de ahí es él. Cuando usted peque, no se quede en el pecado, vaya, levántese, pida perdón,
pida que el Señor lo restaure otra vez y siga avanzando. En esta vida no somos perfectos. Dios no pide perfección, pero sí pide que usted sea sincero y honesto con Él. Número 3. La nueva vida en Cristo trae un nuevo título. Sí, así es. El Nuevo Testamento usa mucho la expresión santos. Usa la expresión pueblo escogido. La Biblia dice que somos santos, no por habernos ganado el título, sino porque Jesús nos santifica en su sangre. Somos santos no por nuestro duro esfuerzo, trabajo y buenas obras, no por obras de caridad, no por obras de sufrimiento, sino simplemente porque hemos sido llamados a hacerlo. Santo no significa perfecto, santo significa apartado para Dios. La tradición religiosa dice que santo es aquella persona que ya murió y que hizo buenas obras en el pasado y que ahora, pues de manera sobrenatural, puede interceder delante de Dios y hacer milagros, aunque sabemos que nuestro único intercesor es Cristo Jesús. Santos se refiere a gente viva como usted y como yo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, mire el título que tenemos. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, así como en esta ciudad, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué poderosa verdad! Hay quien dice que somos pecadores salvos por gracia. Usted va a escuchar de pronto pastores o predicadores que dicen, es que somos pecadores salvos por gracia. No, ya no somos pecadores. Éramos pecadores. Sí, es verdad, somos salvos por gracia. Hasta ahí era cierto, pero ya no somos pecadores. Ahora en Cristo ya no somos pecadores. Pecadores dejó de ser nuestra identidad. Si pecamos, sí pecamos, claro que pecamos, pero ya no nos dedicamos a pecar. Somos santos que pecan ocasionalmente, que se equivocan, santos que no son perfectos. Si Dios nos trata como a santos en su palabra, ¿por qué no aceptarlo? ¿Por qué no asumirlo? Ya no somos pecadores, ya no se mire como pecador. Dios nos trata como pueblo santo, adquirido por Dios, como sacerdocio santo, como sagrados. Si usted se mira como pecador, no le queda otra más que seguir pecando. Usted va a caminar como pecador, va a pensar como pecador, va a hablar como un pecador, se va a mirar como un pecador. Usted no va a aspirar a la santidad, usted no va a aspirar a una medida de un mayor nivel espiritual, porque usted se sabe pecador. Pero cuando usted se quita esa etiqueta, se quita ese título y asume la verdad de la palabra del Señor, que usted es santo, usted empieza a alinearse a ese nuevo credo, a ese nuevo sistema que se mete a su mente y usted se afianza a la verdad que nos identifica en Cristo Jesús. Si te identificas con la mentira del enemigo, estarás mirándote como un pecador y como consecuencia vivirás como pecador. Usted ya no es pecador, sí peca, pero ya no se dedica a pecar como antes. El hecho de que usted juegue fútbol 2 veces al mes no lo hace futbolista. El hecho de que usted haga pan cada 6 meses, cada 4 meses, cada 2 meses, no lo hace un panadero, porque no se dedica a hacer pan, porque no se dedica al fútbol. Y aunque usted a veces peca, usted no se dedica a pecar, usted se dedica a buscar la voluntad de Dios. Y de vez en cuando, claro, caemos, tropezamos, nos equivocamos, pecamos, pero no nos dedicamos a pecar. Su nueva identidad es ser hijo de Dios, es ser santo, es ser apartado. Camine con la dignidad con la que Dios le ha llamado. Que Dios le bendiga.